agrupación Hijos realizó un acto denominado Escrache frente a la Casa de Tucumán. Antonio Domingo Bussi, comandante de la 5ª Brigada de Infantería durante la dictadura. Vamos a escrachar a un genocida, Juan Luis Donostic. Si no hay justicia, hay escrache. Tenemos el batallón 601, donde funcionó también un centro clandestino de detención. Nosotros íbamos a contarle a la gente quién era quién, contando que había un genocida en el barrio, ¿no? Con todo lo que eso significa. Hoy en Calle 11 tengo una entrevista con quienes participan en una organización donde se agrupan las personas descendientes de desaparecidas, desaparecidos por parte de los gobiernos, desaparición forzada. Organización Hijos, Hijas, Hijes. Y hoy, pues, después de algunos años, tengo la oportunidad de volver a entrevistar en este programa tanto a Yuri como a Tania, con quienes hemos venido hablando desde hace tiempo. Tania Ramírez, ¿cómo estás? Bienvenida, me da mucho gusto que nos acompañes aquí en Calle 11. A mí también me da mucho gusto, Ricardo, y además recordar que hace casi 12 años tuvimos esta entrevista por el Encuentro Internacional de Hijos en todos los países y lo tuvimos en México. Es un gustazo siempre platicar contigo. Muy feliz. Yuri, bienvenido. Entiendo que estás allá en Chile, donde las cosas están moviendo muy fuerte. Saludos a tu tierra y a ti mismo. Gracias, Ricardo. Gracias por la invitación también a ti y a Tania. Bueno, pues arranquemos un poco hablando del origen. ¿Cuándo empezaron las hijas, los hijos de personas desaparecidas a organizarse de tal manera que sus demandas, sus reflexiones, sus luchas encontraran mejor impacto? ¿Cuál es la historia de la organización, Tania? En realidad es una organización que empezó a la luz de la lucha de abuelas y familiares, sobre todo en Argentina, pero que con la diáspora, el exilio, los viajes, fueron llegando a otras latitudes. En México hace 22 años, una colega, Paula Mónaco, de Argentina, llegaba a vivir a México y cuando nos encontramos y vimos que nuestras historias eran tan similares, decidimos que había que fundar también en México, el capítulo Hijos en este país. Pero en realidad, como surge en términos de fundación, responde un poco a la historia de cada país. Lo que sí es muy poderoso es que en estos años y desde el principio teníamos muy claro que había una historia en común. Por eso decimos que todos somos hijos, hijas de la misma historia, y haber logrado tejer esa historia a nivel continental que narra un capítulo de la historia nacional de cada uno de nuestros países ha sido simplemente en términos de hallazgos pues ya algo muy poderoso, además de otras batallas, digamos, que hemos logrado dar también por la memoria, la verdad y la justicia. Yuri, te toca ahora contar un poco tu historia. Mira, nosotros en Chile la dictadura se inició en el año 73, en septiembre, y la mayoría, más del 50-60% de los desaparecidos y desaparecidas tenían menos de 30 años. De modo que la mayoría, como en esa época se estilaba, tenía hijos muy chicos. Entonces tuvimos dentro de las organizaciones de derechos humanos alguna representación como jóvenes, digamos. Y el ejemplo de la creación de Hijos Argentina fue algo que nos iluminó en el sentido de recuperar, ¿verdad?, esa identidad militante de la búsqueda de una generación distinta, con un lenguaje distinto, con probablemente algunas formas también de trabajo que son distintas, y logramos aglutinarnos muchísimos de los hijos que estuvimos mucho tiempo en las organizaciones, en las distintas agrupaciones, y también algunos hijos que venían del exilio, ¿sí?, que también buscaban una forma de trabajar en el tema de derechos humanos, pero no encontraban estas formas dentro de las agrupaciones clásicas. Un nombre que se nos ocurrió es una sigla que es Hijos, que significaría hijos por la identidad, la justicia, contra el olvido y el silencio. Tenemos muy claro el papel que jugaron las madres de desaparecidos, ¿no?, que fue como el primer sector social que se activó para averiguar dónde estaban sus hijas y sus hijos, ¿no?, para denunciar a quienes les torturaron, les desaparecieron, para llevar ante los tribunales las denuncias en materia de derechos humanos, para llevar el asunto incluso a la escena internacional.
Luego aparecen, en efecto, pues ustedes que tenían muy pocos años cuando esto ocurrió y encuentran un repertorio propio, si no, son a final de cuentas los nietos, las nietas de las madres, ¿no? En el caso de Argentina, de las madres de Mayo, de las madres en general, pero su repertorio es distinto, es decir, han hecho como refrescado, remodelado, revolucionado, si me permite así, la manera de ejercer el reclamo. Cuénteme cuáles han sido las estrategias, el repertorio estratégico más exitoso en los distintos países latinoamericanos de la organización a la que ustedes pertenecen. Bueno, yo mencionaría quizá como caso más emblemático, porque incluso la palabra terminó siendo la palabra del año hace unos 5 años, el escrache. El escrache convertido por parte de las y los colegas en hijos en Argentina como una nueva forma de señalamiento político, de denuncia, incluso como una forma de construcción de justicia, ahí donde la justicia no estaba llegando en ese país en ese momento. Tania, La perdón condena social. que te interrumpa. Para quienes no conocemos bien a bien el término escrache, ¿qué quiere decir? ¿Cómo lo traduces en castellano? Está difícil, sí. En mexicano nos costó mucho pensar cómo podría ser eso. Es una especie de escarnio público, señalamiento, condena social, llevar a la casa de los represores o a sus oficinas o a las instituciones encargadas de reprimir y de desaparecer personas, la condena, un poco bajo la lógica de si la justicia no va a ellos, nosotros vamos a ir hacia ellos y les vamos a señalar. Y esos señalamientos eran enormemente lúdicos, eran casi un carnaval, ¿no? Había, bueno, funa en el caso de Yuria, de Chile, ahora lo contarán, pero había música, pancartas, toda una propuesta estética, incluso de modificación de la señaléctica urbana para ir marcando, así como hay una señal de a 100 metros tope o cruce, a 100 metros genocida, y una colecta de la simpatía en las comunidades y en los barrios para decir, cerca suyo vive un represor o un genocida. No le venda leche, no le venda el azúcar. Si no puede la justicia hacerle un cerco, desde la sociedad construyámosle ese cerco que tendría que estar enfrentando detrás de las rejas y que la impunidad le ha permitido que no sea. Esa diría ha sido una de las clásicas. En México tuvimos el renombramiento de calles, que incluso acabó en una ley en Ciudad de México, pero bueno, no se ha materializado mucho, pero es cierto que traíamos ganas de hacer cosas distintas, de salir a la calle, una incomprensible alegría, ganas de cantar, ganas de bailar, ganas de hacer expresiones artísticas, que creo que también apostaron mucho, pues eso, por la apuesta por la vida que tenemos en hijos. Claro. Cuéntame ahora el caso chileno, Yuri. ¿Cuáles fueron las estrategias más exitosas? Bueno, en el caso nuestro yo diría que también la FUNA, que es exactamente lo mismo que cuenta Tania, y que los hijos en Argentina llamaban Scratch. Y yo te diría que básicamente el origen, por lo menos en Chile, tiene una cuestión que es bien fundamental, que es que cuando Pinochet estuvo detenido en Londres y lo trae de vuelta la democracia, se produce ahí una fractura muy evidente entre la sociedad civil, ¿no es cierto?, y quienes estaban dirigiendo los destinos del país. Porque vimos ahí una tragedia en el fondo, porque era evidente esta distancia, ¿verdad?, entre lo que requerían los familiares sobre verdad, justicia, memoria y reparación, y lo que el Estado estaba dispuesto a entregar en ese momento. Entonces, nosotros con las FUNAS lo que hacíamos exactamente lo mismo, íbamos a la oficina, a lugares de trabajo, íbamos a los lugares, a los barrios donde vivían, y la consigna nuestra es todavía que si no hay justicia hay FUNA. Yo diría que ese es uno de los legados más fundamentales de hijos en el sentido de la movilización social. Entonces el Scratch nos sirvió mucho, pero hoy día nosotros hemos perseguido también en los procesos penales, con todas las dificultades y toda la política de impunidad, entre comillas, que mantienen todavía los tribunales al aplicar legislaciones que no están en relación con los tratados internacionales. Nosotros hemos levantado desde ahí también esta necesidad de seguir trabajando en los temas de búsqueda, porque en un principio la búsqueda era material, es decir, todavía nuestra consigna es vivos se los llevaron, vivos los queremos, pero después de 50 años es imprescindible también que esa constancia de lo que ocurrió como hecho histórico, de la verdad que se puede construir también ahí y de la verdad que es necesaria para restituir la dignidad de nuestros familiares, es imprescindible en la lucha que estamos dando hijos hoy día también. Es decir, no solo en la calle, sino que también en los espacios
digamos, donde espacios más formales, ¿no es cierto?, de búsqueda o de lucha por los derechos humanos. 30.000 compañeros desaparecidos. Para lograr la verdad, que es como el primer piso para la justicia, la reparación y la no repetición, pues los países se han ido encontrando fórmulas no de enjuiciamiento, no solo de enjuiciamiento por la vía penal, sino de comisiones, de audiencias, de espacios para la paz y de comisiones de investigación sobre la verdad, ¿no? Tienen esa doble lógica. Si se investiga la verdad, se puede de alguna manera reinstaurar la paz extraviada a propósito del despotismo. Yo les preguntaría muy rápido, Tania, ¿cómo va en México esa investigación sobre la verdad de la guerra sucia? Hay una comisión ahora nueva, ¿no? Y luego, pues también ahora con Gabriel Boric en Chile, entiendo, Yuri, que también revivió, digamos, la necesidad de encontrar esos eslabones de verdad que a pesar de todos los esfuerzos no se han hallado. Cerramos contigo, Tania, después Yuri. En México la Comisión de la Verdad llegó después de un reclamo de décadas, ¿no? Esta era una conversación de los 2000, de los pre-2000, entonces llega tarde, llega con poco tiempo, con un mandato que se va a acabar con el sexenio actual y con muchísimas dificultades. Déjame señalar los principales 3 desafíos que ubico, Ricardo. Uno, primero, no está claramente correlacionada la fórmula en la cual esta comisión y los hallazgos que pueda tener en términos de verdad se van a relacionar con la justicia, con lo cual corremos el riesgo de convertirnos en un país que descubra, entre comillas, su memoria, porque por supuesto que hace décadas sabemos lo que sucedió, pero que pese a descubrirlo esto no se lleve a la justicia, es decir, que se instale la impunidad histórica, y eso es peligrosísimo. ¿Cuál otro de los riesgos tenemos? Una tendencia a una suerte de coqueteo con la idea de la reconciliación, ¿no? Proponer la reconciliación a priori, querer que militares y sobrevivientes nos demos la mano, pues como si aquí no hubiera pasado algo que tiene que ser procesado, ¿no? No quiero decir con esto que los procesos de reconciliación no sean posibles o incluso válidos, pero no hay síntesis sin análisis, ¿no? Y si no ha habido todo un proceso de análisis de la verdad histórica y de la concatenación con la justicia, es decir, todavía hay personas vivas responsables, probablemente incluso en algún cargo público. No podemos acudir a un cierre rápido de esta historia solamente porque se acaba el sexenio y hay que regalarle a México un evento de transformación sin haberle dado todo su peso a lo que esto implica y sobre todo cuando seguimos sin saber, y este creo que es el tercer desafío y el más duro, Ricardo, por más que hayamos entrado al campo militar número 1, por más que estén avanzando las investigaciones, seguimos sin saber dónde están nuestros familiares. Entonces estamos en ese enclave que abre una oportunidad histórica, sin duda, pero que enfrenta una coyuntura muy compleja después de la cual quizá no tengamos los resultados que se deben. Muchas gracias, Tania. Yuri, un minuto. Mira, los temas de derechos humanos desafortunadamente han estado forzados a la reconciliación, pero esa reconciliación nunca ha estado en los parámetros de la reparación, que es lo más importante para las víctimas y especialmente para aquellas personas que no están. Porque con la desaparición se les sustrae también no es solamente el cuerpo físico, sino que además la identidad, la militancia, su trabajo, su vida. Entonces, el contexto de la dignidad de la reparación integral no es algo que ha estado aparejado con las políticas de derechos humanos en Chile. Entonces, hoy día se abre esa puerta, estamos dialogando fuertemente y estamos dialogando técnicamente con el gobierno para entregar insumos para que esta política por fin sea una política que tenga relación con la reparación integral, pero nosotros esperamos que el presidente escuche estas demandas y que esta política no se agote con el próximo gobierno que venga o con su finalización de gobierno, sino que sea una política permanente, porque una de las ideas centrales de la búsqueda en Chile, en Argentina y los compañeros que están en el resto del mundo, que están aglutinados en hijos, es que estos sucesos no ocurran nunca más. Y para que no ocurran nunca más, los estados tienen que ser, en este sentido, son claves para comprender que el delito fue cometido por ellos y por lo tanto la resolución de ese delito, de ese crimen, también tiene que estar resuelto con ello, con todos los medios materiales que eso requiera. Muchísimas gracias, Yuri. Tania, muchas gracias por acompañarnos aquí en Calle 11, ponernos al día de la lucha que están dando, que es ejemplar y particularmente contagiosa. Un abrazo muy fuerte. Gracias, abrazos igual. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.
30.000 compañeros detenidos desaparecidos.